Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Agradecemos siempre pues tu preferencia, tu tiempo ante nuestro programa porque realmente nos esforzamos e intentamos pues hacer un buen trabajo y aparte de eso invitar a personas que están pues metidas en el campo de la investigación, en el campo de la docencia, en el campo de la historia, en todo lo que es las ciencias sociales en su mayoría. Y en esta oportunidad pues hemos invitado, mejor dicho, a la licenciada Patricia Macay. Ella es psicóloga, ¿verdad? Nos va a acompañar el día de hoy, realmente nos ha acompañado en otras oportunidades y agradecemos pues a ella también su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero siempre cuando le solicitamos o le hacemos una invitación, ella está con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del análisis grafológico de nuestros próceres. Y ahí pues lo hemos hecho en otras oportunidades con otros personajes, pero hoy vamos a traer algunos nuevos elementos porque vamos a analizar y comentar un poco el contexto histórico de estos personajes, de Francisco Morazán, Dionisio Herrera y José Cecilio del Valle. Son personajes ilustres, héroes, próceres, que impactaron en la historia no solo de Honduras, sino que también en la historia de Centroamérica. ¿Cómo está, maestra? Un placer saludarlo, Arnulfo, y es hermoso unir nuestras ciencias, la historia, la psicología y el tema de la grafología, que tiene muchas perspectivas. Hoy analizaremos las firmas de estos próceres bajo dos metodologías, lo que se llama la psicología gráfica proyectiva, que es un derivado del psicoanálisis, y bajo el método Sandro, que es eminentemente uno de los favoritos de los grafólogos para analizar las rúbricas. Interesante, ¿no? Y eso es lo que me gusta porque la maestra Patricia, pues de una u otra forma, ha dado estos primeros pasos en estos personajes, sobre todo históricos, como el caso de Francisco Morazán. Ya ha analizado también la firma de José Trinidad Reyes, Cabañas. Realmente y vamos a ir pues avanzando tanto del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, analizando las firmas de esos personajes ilustres, esos personajes que han destacado en la historia nuestra. Y cuando hablamos de este análisis grafológico, maestra Patricia, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Cuál es la metodología para que las personas que nos miren se den cuenta que lo que usted va a dar a conocer es todo un proceso? Muy bien, la psicología proyectiva tiene una sentencia básica. Toda expresión humana, ya sea una pintura, una composición musical, ya sea su escritura, su forma de vestir, la paleta de colores que elige, etc., cada producto humano es una proyección de sí mismo, de la personalidad y de las dinámicas psicológicas y emocionales que dominan al individuo o que están presentes en el momento en que hace esta obra. Cuando nosotros hablamos de grafología, podemos separar la palabra en dos, ¿verdad? Inicios, grafos y logos. Grafos, escritura, grabado, ¿verdad? Logía, tratado de, ciencia de los grafos, de lo grabado, de lo escrito. Entonces es la ciencia que estudia la escritura. Y no solamente en sí para el manejo del motor fino o del espacio que ocupa, sino que según como una persona firma, nosotros podemos conocer rasgos de su personalidad y sobre todo qué dinámica psicológica le gobernaba en el momento que hizo la firma. Para los personajes históricos vamos a hacer una diferencia entre lo que es una firma y lo que es una rúbrica. Una rúbrica significa de latín rojo, ¿verdad? Significa que se dejaba un espacio para colocar un sello rojo o que la firma era hecha con una mezcla de tintas que al final le daba un carácter rojo. Por eso se llama rúbrica. Ya después de 1920 a nuestra fecha hablamos de firma, porque nosotros ya no usamos este sello rojo, ya no usamos esta mezcla de tinta que deja un dejo rojo que hace diferenciar esta firma del resto del texto, como en años anteriores en los cuales nosotros llamamos rúbrica. Rúbrica viene de rojo, ¿verdad? Firma de afirmación. Aquí estoy yo, estoy presente, esta es mi identidad. Esto significa una firma y rojo significa rúbrica.
Entonces, los personajes históricos del siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, incluso algunos de principios del siglo XX, todavía estilaban, ¿verdad?, esta mezcla de tinta que dejaba el dejo rojo o usaban su sello al firmar. Un sello rojo que era básicamente de resinas o de hule, ¿verdad?, con un color rojo. Cera, un poco de cera, ¿no? Interesante esta aclaración, ¿no? Porque el análisis que vamos a hacer con estos personajes, pues de una u otra forma la maestra Patricia ha utilizado pues ese tipo de metodología, ¿no? Como tal. Sí, y el segundo método se llama el método Sandro, que está básicamente situado en cuáles son los propios caracteres de la firma. Entonces, por ejemplo, el ángulo entre las letras, el tamaño de las letras capitales en relación al resto de las letras, que se prepondera más, si el nombre, el apellido. Y obviamente, al sustituirse este sello rojo, vienen las alegorías, que son muy típicas de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde al terminar la firma, en la última letra vienen ciertos adornos, ¿verdad?, que nos dan una mayor caracterización de las personas y sobre todo del estado emocional de la persona al hacer la firma. Entonces mezclamos ambos, la psicología proyectiva gráfica y también el método Sandro en estos análisis. Me tomé mucho más tiempo que con otros análisis muy interesantes. Le comento que ahora tengo dos personajes favoritos. Antes José Trinidad Cabañas era mi campeón, lo sigue siendo, pero José Cecilio del Valle me ha cautivado después de haber analizado su rúbrica. Es muy interesante. Qué personaje. Y cómo es de cierto que cuando ignoramos la historia, ¿verdad?, nos perdemos de la identidad y del orgullo de ser o de pertenecer a determinado lugar. José Cecilio del Valle es un orgullo. Hombre, qué sabiduría del Señor. Ya vamos a entrarle a él para que... Qué personaje más impactante. Dionisio Herrera igual, Francisco Morazán. Francisco Morazán, yo le podría decir que es el rockstar de los próceres de Honduras. Qué individuo, era un manejo escénico admirable. ¿Cómo se conoce de nuestros próceres a través de sus rúbricas? Por eso este programa va a ser interesante en este programa porque vamos a hacer, con la maestra Patricia Macay, vamos a hacer un mano a mano. O sea, yo voy a dar el contexto histórico de estos personajes, y luego ella el contexto pues, psicológico, el análisis de estas firmas, ¿no? Viendo Morazán, por ejemplo, como lo vemos aquí en esta imagen, Morazán siempre, como usted lo acaba de decir, ¿no? Es la estrella rock de los héroes de la época, es el personaje ilustre, el prócer, el héroe, reconocido a nivel de todo Centroamérica, bueno, y también en América del Sur, ¿no? Es un personaje importante que, pues, de una u otra forma impacta en la historia de América o de Centroamérica, ¿no? Viéndolo imponente aquí, pues, en esta imagen que está en el Parque Central. Está montado en su caballo y es una figura emblemática que la vamos a ver casi en muchas publicaciones referente a Morazán. Profesor, perdone que lo interrumpa. Siempre he tenido esta curiosidad. La suspicacia histórica nos dice de que esta obra que está en el Parque Central no es reflejo de Francisco Morazán. ¿Es verdad esto? ¿O realmente sí es Francisco Morazán y su imagen la que está en el Parque Central? Bien, realmente es toda una lucha que se hace en relación a Morazán, ¿no? Si es verdadera o no es verdadera. Sí, realmente hay incluso dos libros escritos por Miguel Cálix Suazo y al igual también por Felipe Elvir Rojas, donde nos habla un poco acerca de la autenticidad de la estatua ecuestre de Francisco Morazán. Solo que como por los elementos que tiene, esta escultura fue hecha en Francia, con los elementos que tiene, son elementos franceses, ¿no? Como usted lo ve en esta imagen, ¿verdad? Uno realmente se imagina quizás a un general allá francés, un general italiano, realmente europeo, pero es Morazán, obviamente, con atuendos o con algunos elementos, no todos, con algunos elementos que tienen que ver con
vestimenta francesa, de un militar francés. Realmente había un general que se llama el general Montt, que se parece mucho a la escultura de Morazán, que está en Francia, por cierto, una calle importante, y que muchos decían que no era Morazán. Pero sí, lo que pasa es que Morazán es una persona fácil de describir. Recordemos que Morazán es de origen italiano, ¿no? Y es europeo, un criollo que vive aquí en Honduras. Y cuando van a hacer la escultura, solo lo describen. No habían fotos tan claras como hoy día para llevar a cabo este proyecto. Y aparte de eso, no solo era la escultura de Morazán que venía también la escultura de las 4 estaciones del año que están en el Parque Central, venía la de José Cecilio del Valle, venía la de el padre Reyes, venía también la de Cabañas, es decir, que es todo un grupo de personas que venían acá. Entonces sí, realmente ese es Francisco Morazán, porque incluso los elementos decorativos aparecen unos escudos del escudo de Centroamérica, la vegetación de esta zona. O sea, gran parte de la decoración, que casi no se nota mucho, hay que verlo más de cerca, aparecen ahí, o lo que tiene que ver con Centroamérica, escudos de Centroamérica. Entonces, excelente. Sí es Francisco Morazán, es auténtica, obviamente con elementos, es un Morazán, como decimos, afrancesado. Bien. Pero es Francisco Morazán. Entonces, viendo al personaje, esta es una imagen que se encuentra en la Trinidad, que la famosa batalla de la Trinidad, que fue un 11 de noviembre de 1827, que casualmente está cumpliendo casi 191 años. Siempre aparece Morazán en estas esculturas, o la imagen que da es de esa forma. Usted lo observa en esta imagen. Aquí está con el sable, viendo hacia el sur, viendo dónde fue la batalla de la Trinidad. Siempre con una vestimenta de guerra, ¿no? Con su respectivo sable, y de esa mirada, algo interesante, que las esculturas de Morazán tienen que ver mucho con una elegancia, como alguien de la nobleza. Si miramos cada una de estas imágenes, son las diferentes que se tiene de Francisco Morazán en toda Centroamérica. Entonces de repente uno le extraña, o aquella cuestión que se decía que a Morazán le faltaba una oreja, ¿no? Y viendo en cada una de estas imágenes, ahí Morazán tiene las 2 orejas, ¿no? Nada más que, claro, la foto es de perfil, que era parte de la moda. Pero tenemos una de perfil donde se ve la oreja izquierda. Exactamente, y así es. Entonces, y si observamos, por ejemplo, la figura redonda, la que está en la parte inferior izquierda, esa es la verdadera imagen de Morazán en sus últimos días. Recordemos que Morazán murió de 50 años y que esto ya, esta imagen pues la tenía el hijo de Morazán, realmente fue el que la tenía. Y claro, un desgaste que tuvo Morazán con tantas batallas, con tantos problemas en Centroamérica, que finalmente, obviamente a los 50 años todavía alguien se mantiene joven. El problema es que Morazán, con el tipo de vida que tenía, pues fue un poco decayendo en su parte, más que todo en su parte física. Entonces, viendo a Morazán en su contexto histórico, cómo lo visualizan en toda Centroamérica, siempre fue visto como alguien de la nobleza, alguien que destacó, alguien que se sale de la normalidad. Y acá tenemos esta imagen de Tegucigalpa. ¿Por qué Tegucigalpa? Recordemos que gran parte de la vida de Morazán la vivió en Tegucigalpa, ¿no? O sea, Morazán se formó en Tegucigalpa, digámoslo así, gran parte de lo que él manejaba en la parte jurídica también lo obtuvo en Tegucigalpa. Es más, aquí fue nombrado teniente de las milicias de Tegucigalpa, apoyando la independencia. Y pues realmente es todo el escenario en el cual Morazán se desarrolla, ¿no? Y que pues viendo lo que es Tegucigalpa en aquella época, en la época de Morazán, lo más importante era la parte central, Morazán como un criollo más, digámoslo así. Y es por eso que él se desarrolla en un ambiente en el cual es siempre un líder, es un líder, pero que realmente toma en cuenta a la gran mayoría de las personas, y eso es lo más importante de Morazán. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Morazán, maestro, en la siguiente. Igual vamos a comentar su firma en el siguiente bloque, porque necesitamos entender primero a estos personajes en su contexto histórico y luego después ver o analizar su firma. Usted no nos cambie, ya regresamos, y recuerda que nos puede escribir a nuestro correo electrónico ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, o bien pues nos ves en las redes como STV Telebásica.
Ya regresamos, no nos cambien. Bien, gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre estamos contentos porque nos dedicas tu tiempo, al igual también a nuestros invitados. Hoy estamos hablando acerca del análisis grafológico de nuestros próceres. Y obviamente viendo a Morazán, y hablábamos en el bloque anterior, Morazán, como he visto en Centroamérica, Morazán, como he visto en Honduras, hay obras infinitas de Morazán, como podemos ver, personajes ilustres, viendo un poco la imagen superior central, maestra, aparece Morazán con Valle como montados en un tren, ¿no? Sería algo interesante verlos los dos juntos. Luego Morazán siempre montado en su caballo, aparece también en la imagen inferior izquierda, aparece Morazán ahí que va con doña María Josefa, ¿no? Que el nombre completo era María, la esposa de Morazán era María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastí Lozano, viuda de Morazán, ¿no? Un nombre bastante amplio. Rimbombante. Así es. Entonces, viendo Morazán, este es el escenario en el cual Morazán se desarrolla, ¿no? En el cual él trata un poco de salir adelante. Prácticamente Tegucigalpa en aquella época era pues, un pueblo en relación al caso de la gran metrópoli como lo que es Guatemala, pero aún así Morazán destaca, miramos la casa, por ejemplo, la casa de Morazán, que en aquella época era la casa de la gente que vivía en el centro, que tenía un alto poder económico, ¿no? Gente que también destaca a niveles económicos. El padre de Morazán pues, era negociante, Morazán conocía muchas rutas comerciales. Entonces, viendo esta casa nos damos cuenta de el nivel que tenía Morazán y a veces llama la atención por qué Morazán no fue a estudiar a la Universidad de San Carlos de Borromeo, ¿no? Es otro tema que puede ser más adelante de análisis, ¿no? Y aquí la famosa escultura de Morazán, que está en el Parque Central, que está viendo hacia lo que es el norte, una escultura, como decía, que es Morazán, y que muchas veces se habla de que los caballos cuando tienen una pata arriba y otra pata abajo, es que murió, porque fue herido y después murió después de una herida en una batalla, pero vemos que en caso de Morazán no fue ese el caso, ¿no? Eso rompe un poquito con ese esquema. Aquí lo miramos, tiene una pata arriba y la otra abajo. Cuando tiene las dos patas arriba quiere decir que el personaje murió en combate, y cuando tiene las dos patas abajo quiere decir que el personaje que está montado en el caballo murió de enfermedad natural. Aquí miramos que Morazán, el caballo de Morazán tiene una pata arriba y otra pata abajo, realmente Morazán murió fusilado, ¿no? Entonces, aquí finalmente tenemos aquí la tumba de Morazán en San Salvador. Morazán está enterrado en el cementerio de los Ilustres en San Salvador. Recordemos que él solicitó en el testamento puede ser que sus restos fueran llevados a San Salvador, un pueblo que lo amó tanto, un pueblo que lo cuidó tanto. Y de hecho hay un departamento que se llama Morazán y también cabañas en El Salvador. Aquí está enterrado junto con su esposa. Y esta maestra, antes de que usted intervenga, esta es una escultura de Morazán que se le considera la primera escultura de Morazán que vino a Honduras. No había una escultura de Morazán en Honduras. Esta fue donada por el gobierno de El Salvador. Está actualmente en la isla de Amapala. Está viendo Morazán hacia el Pacífico, ¿no? Actualmente en el Parque Morazán en Amapala, en la isla de Amapala. Y después de esto, pues Honduras empezó a gestionar, en el gobierno de Marco Aurelio Soto, la reforma liberal, empezó a gestionar una escultura de Morazán para Honduras porque no la teníamos. Finalmente, el sueño de Morazán, mi amor a Centroamérica muere conmigo. Eso era Morazán quería ver a los 5 países unidos en todo Centroamérica, el sueño por el cual murió Morazán. Pero bueno, este es el contexto histórico. Ahora veamos a lo que es la firma de Morazán, algunos elementos importantes que usted ha analizado, maestra. Bueno, la firma de Morazán es una firma hermosa, ¿verdad? Está en pantalla. Es una firma totalmente horizontal, recta, impecable. Las personas que lograban grafos de esta naturaleza en ese tiempo tenían una educación privilegiada, ¿verdad? Clases de caligrafía, de alegorías, instruidos en el motor fino desde muy corta edad, ¿verdad? Incluso con profesores privados.
traídos de Europa precisamente para poder lograr una escritura hermosa. La escritura de Morazán era hermosa, educada. Pero comencemos a hablar de sus elementos. Hablemos de la M. La M le vamos a llamar la letra capital, la principal, la de su apellido. ¿Por qué es importante? Porque para él, la familia de la cual él provenía era su máximo orgullo, ¿verdad? Él estaba, podemos decir, muy posesionado de ser un criollo, ¿verdad? Muy posesionado, claro. Se sentía muy orgulloso de su apellido paterno, ¿verdad? Podemos ver que su firma, aunque si bien es horizontal, está llena de elementos que son curvosos, nos hablan de una persona llena de amor. Y es una firma expansiva, desde su letra capital hasta la última letra que la constituye. Esto significa que es una persona grande, macrográfica, socialmente expansiva. Era tremendamente carismática la persona que realizó esta firma. Una firma hermosa. Él realmente se sentía admirado y le gustaba esa posición de ser admirado. Si vamos viendo el resto de las letras, vamos a ver que tienen un angulaje que no es recto, ¿verdad? Cada vez que vamos a decir la R, la M, son angulajes curvos. Esto habla realmente de un interés genuino hacia las personas. Si bien él disfrutaba de su posición privilegiada, era una persona preocupada por los demás. Realmente sí tenía un interés por los demás, de querer hacer mejor las cosas para todas las personas. Al final, él separa Morazán y comienza a hacer otra letra. Y de esta letra se derivan las alegorías. Él tiene 3 inicios de alegoría y la termina con una grande al final, que también son curvas. La inclinación hacia el amor femenino, la búsqueda femenina, ¿verdad? Por lo tanto, pues él era muy dado a tener múltiples parejas femeninas, ¿verdad? Él definitivamente disfrutaba la admiración que tenían las mujeres hacia él y sí tenía bastantes parejas, ¿verdad? Él era como un artista, yo le digo, como se ponía en el escenario, él hablaba, le gustaba discursar en público, ¿verdad? Una persona que le encantaba comunicarse con las masas, le gustaba sentirse querido por las masas, pero a la vez, ¿verdad? Estas alegorías que no terminan, que quedan como abiertas en forma de C, nos dicen que era una persona tremendamente confiada, receptiva, agarraba a todo el mundo. Y precisamente esa falta de desconfianza, porque era demasiado confiado, demasiado receptivo, lo llevó a que lo traicionaran, ¿verdad? A no tener el cuidado necesario de cuánta persona se le acercaba. Estaba acostumbrado a ser querido honestamente, ¿verdad? Cuando alguien se acercaba con una segunda intención, él no era muy hábil en poder discernir quién lo amaba, quién no lo amaba, quién lo respetaba o quién se acercaba con buenas o malas intenciones. No tenía esos prejuicios. No tenía ese filtro. Él estaba acostumbrado desde muy joven a ser llamativo, a ser amado, a ser respetado y entendía que cualquiera que se le acercara era con esa intención. Se acostumbró demasiado a esto. ¿Qué sucede cuando él comienza a moverse en las distintas tierras centroamericanas? No todos crecieron con él, ni con la misma admiración, ¿verdad? Y entonces no era nada hábil para poder leer los intereses oscuros de otras personas. Y es interesante porque cuando él llega a Costa Rica y él llega a quitar el poder a Braulio Carrillo, que era un dictador en Costa Rica, él antes platica con don Braulio Carrillo, va a la oficina presidencial y le dice a Morazán, a don Braulio Carrillo, que él lo va a deponer, que lo hagan en paz. Y cuando finalmente Braulio Carrillo acepta, él le dice algo que concuerda un poco con lo que usted está diciendo. Le dice a don Braulio Carrillo, le dice, general, tenga cuidado con los ticos, usted no conoce a los ticos. Ahí la confianza que usted menciona, ¿no? Así es, él no tenía para nada ese filtro, era totalmente amoroso, entregado a las personas.
Cuando nosotros vamos caminando en esa firma y vamos hacia el apellido de la madre, él sencillamente no lo pone completo la palabra, ¿verdad? Y podemos ver entonces por qué él busca tanto el afecto de las mujeres. Él tenía una relación difícil con su mamá. Su mamá era muy conservadora, ¿verdad? Y lo quería hacer a la usanza de aquel tiempo, y él era revolucionario. Pero con ella también era la persona que tenía la máxima confianza, con la que podía hablar de todo. Entonces, yo me lo imagino en aquellos debates con su mamá, ¿verdad? Sobre todo de respeto hacia la iglesia, y él decía que no, de querer separar. Ya me lo imagino en esas conversaciones con su madre, ella con mucho amor, pero con un estilo muy conservador, él con mucho amor, pero diciéndole, ¿sabes qué? El mundo ha cambiado, esto no es así, ¿verdad? Y definitivamente el que ella lo amara incondicionalmente, pero que le puntualizara esas cositas que no le gustaban de él, hacían que él buscara entonces la aceptación total en las otras mujeres posteriormente en su vida adulta, ¿verdad? Es muy interesante, y esto es un elemento absolutamente psicoanalítico, ¿verdad? Dentro de la visión psicoanalítica. Entonces, sigue. ¿Qué sucede? Él era una persona que sabía delegar. Si bien no podía discernir mucho entre los acercamientos que no eran buenos para él, sí tenía un ojo de poder decir a quién encomendarle misiones. Por ejemplo, él descargaba mucho trabajo en Trinidad Cabañas. Y entonces aquí nos habla, en la letra capital, el adorno, ¿verdad? Que hace un pliegue pequeñito y luego se extiende hacia la izquierda, nos habla de una persona que puede delegar, ¿verdad? Que es firme, que tiene concepciones, que tiene ideas, que es valiente, pero que a pesar de que es estético, un poco vanidoso, ¿verdad? Muy dado a la moda, ¿verdad? Pero a pesar de eso, él puede distinguir a quién encomendarle. Era una persona que delegaba. No era un líder de solo soy yo y yo mando, ¿verdad? Él le gustaba trabajar en equipo y confiaba en sus amigos y le delegaba a sus amigos empresas muy grandes, pero también les pedía sacrificios, ¿verdad? Incluso batallas que sabían que iban a perder. Así es. ¿Verdad? Entonces, en el momento de esta firma, él aún no está cansado. Aquí se ve todavía fuerte. Así que yo puedo suponer que está entre los 30 y los 45 años aproximadamente. Ahí tiene, exactamente, tiene 33 años. Correctamente. Es una firma todavía joven, fuerte, le falta un poquito de madurez, ¿verdad? Bueno, pero todavía estaba con toda la fuerza y el empuje y totalmente idealista, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que en la parte superior de las letras es donde está el remarque de la tinta, por ejemplo en la A, en vez de estar en la colita, que normalmente ahí está el marcado de la tinta cuando se termina la letra, en sus letras el marcado de la tinta está en la parte superior. La parte superior es el idealismo, ¿verdad? Estaba lleno de ideales. Realmente le costaba poner los pies en la tierra, era muy soñador, ¿verdad? Y creía que todos estaban en la misma sintonía de avanzar en el tiempo, ¿verdad? Cuando contrastemos la firma de José Cecilio del Valle, nos vamos a ver que es todo lo contrario, que era realista, y que medía mejor en tiempo lo que era factible y lo que no era factible en su época. Morazán no, él era entregado, él creía que podía lograrlo todo y que todos deseaban ese progreso, ese avance en la sociedad, ¿no? Ahora, realmente, maestra, y con este análisis que usted hace, vamos a llevarla también a la Casa Morazán, la van a amar cuando cuente eso, ¿no? Casa Morazán, hay una serie de personas ilustres que quieren mucho a Morazán y investigan a Morazán y la vamos a invitar porque con este análisis que hace, cómo va concordando también con la historia o cómo es el personaje de Morazán. Bien, vamos a seguir hablando acerca de este análisis grafológico de nuestros próceres. Ustedes no nos cambien, ya regresamos y vamos a seguir con don Dionisio de Herrera.
Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del análisis grafológico de nuestros próceres con nuestra invitada Patricia Macay. Patricia Macay es una persona que, gran investigadora, una persona que ha aportado mucho y ya ha dado, como dice, sus primeros pasos y pininos en la investigación histórica, ¿no? Bajo la óptica psicológica, que también contribuye de mucho. Aparte de eso, recordemos que dentro de la psicología está dentro de lo que son las ciencias sociales, igual que la historia, entonces hacemos ese trabajo de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Hoy, continuando este análisis grafológico, seguimos hoy con José Dionisio de Herrera y Díaz del Valle. ¿Qué nombre más largo, maestro, tenía? José Dionisio de Herrera y Díaz del Valle. Pues vemos que Dionisio de Herrera pues, se le considera el primer jefe de Estado de Honduras. Nace en Choluteca un 9 de octubre de 81, perdón. Y al igual también muere en San Salvador, no queda en Honduras, muere en San Salvador el 18 de junio de 1850. O sea, muchos de estos próceres, pues imagínense, comentamos en los bloques anteriores que Morazán está enterrado en El Salvador, Dionisio de Herrera está enterrado en El Salvador, José Cecilio del Valle está enterrado en Guatemala. O sea, que realmente el único que está enterrado aquí es Cabañas, ¿no? De estos personajes de esa época. Eso nos dice mucho. El Salvador fue un país que pues, recibió, por así decirlo, a muchos personajes. El mismo, el que hizo la letra del himno nacional, Carlos Hatlin, alemán, también está en El Salvador. La hija de Morazán, incluso la hija de Morazán nació en El Salvador. O sea, que es algo que destaca y llama la atención de este hermano país, El Salvador. Dionisio de Herrera, entre las cosas que hizo, se puede decir, como decía, fue jefe de Estado, ¿verdad? de Honduras de 1824 a 1827, al igual también fue jefe de Estado de Nicaragua, ¿verdad? En mayo de 1830 a diciembre de 1833, justo en la época en la que Morazán era pues, presidente de Centroamérica, y también Dionisio Herrera fue jefe de Estado de El Salvador de octubre de 1834 a marzo de 1835, que realmente ahí no asumió el cargo porque decía que había otras personas que lo podían llevar a cabo. Entonces, el contexto de la independencia, él estaba a favor de la independencia, él incluso fue miembro o se integró a la alcaldía mayor de Tegucigalpa, que era como la que nos corresponde a nosotros aquí en Tegucigalpa. Al igual también era secretario del ayuntamiento de Tegucigalpa, casi como de los cercanos al alcalde, y preside la Diputación Provincial tras la muerte de Mayol, Narciso Mayol, que fue el último alcalde colonial que hubo en Tegucigalpa. En honor a él, o mejor dicho, él llevó a cabo el proyecto del Puente Mayol, ¿no? Cabe destacar que como rasgos de un estadista, Dionisio Herrera era un ideólogo liberal, al igual fue encarcelado por mantenerse fiel a la Constitución de 1824. Quien lo mandó a encarcelar fue Manuel José Arce, que fue el primer presidente de Centroamérica. A su vez, Dionisio Herrera pone como secretario de Estado a Francisco Morazán, el primer puesto que ocupa Morazán, de los más importantes. Realmente Dionisio Herrera era tío político de Morazán, estaba casado con una tía de Morazán. Y tras el fin de la federación, don Dionisio Herrera se retira a El Salvador a tener, pues, como decimos, una vida anónima, y según varios autores, sus últimos años tuvo dificultades económicas, ya, al igual que muchos, ¿no? Realmente, y que todos estos procesos que han terminado de esa forma. Cabe destacar también que era primo hermano de José Cecilio del Valle. Era el que le administraba las propiedades, las haciendas, y también recordemos que Dionisio Herrera tuvo la biblioteca más grande y completa en Honduras, al igual como el caso de Valle, que fue la más grande y completa en toda Centroamérica, ¿no? Él cuenta la historia que Dionisio Herrera, muchos de los libros que le mandaban a Valle, él los sacaba a solearse porque eran demasiados que no cabían prácticamente en sus haciendas. Entonces él se dedicó también en gran parte a administrar los bienes de su primo José Cecilio del Valle, ¿no? Personaje importante que destaca en la historia de la independencia, posindependencia, la republicana, y considerado el primer jefe de Estado de Honduras, maestro. Pues qué interesante escuchar esta historia de Dionisio Herrera. Concordamos en algunas cosas en las firmas.
La firma de Dionisio de Herrera es la firma de un hombre calculador, ¿verdad? Si usted puede observar, las curvas en este nombre son extrañas. En cambio, las de Francisco Morazán eran totalmente abundantes. Era una persona controlada de sus emociones, controlaba sus debilidades. No era una persona fácil de manipular. Era ilustrado, ¿verdad? Observador, analítico, absolutamente racional, poco entregado a las pasiones, no era muy adepto a las artes, ¿verdad? Era más de las ciencias exactas o de la filosofía o de otro tipo de ciencias, pero el tema de las artes él lo consideraba un poco lejano a su formación. Él era más de la época del pensar, de alimentar el pensamiento. Pero Dionisio de Herrera, a pesar de que tenía un porte elegante, serio, formal, era intensamente habilidoso en las relaciones sociales y las usaba a su favor. Él sabía a qué personajes de su familia acercarse y obtener a través de ello lo que necesitaba o lo que él había planificado en su plan de vida. Dionisio de Herrera no hacía movimiento en falso. Cada movimiento que el hombre que hizo esta firma hacía tenía un propósito, ¿verdad? Entonces era una mente fría, calculadora, pensante, racional, pero también era intransigente. Podía tener unos arrebatos de mal humor que nadie hubiera querido estar cerca en el momento que los tenía, ¿verdad? O sea, las cosas eran como él decía o eran como él decía. Ahí no había una negociación. Era una persona de jerarquía, ¿verdad? Daba órdenes, instrucciones. Y esto probablemente trajo consigo el hecho de ser jefe de Estado en diferentes países. ¿Es posible esto? Por supuesto que sí, porque si usted ve, elimina el José, no le gustaba. Dionisio sí le gustaba su nombre, Dionisio. ¿Por qué? Porque tenía comunión con la antigua Grecia, Así es. ¿verdad? Entonces, hasta para su firma, él era totalmente en busca del conocimiento y de la sabiduría. Pero si usted ve el símbolo que dice Dionisio de Herrera, este símbolo es precisamente el equivalente a D y E juntos. Al hacerlo en un solo símbolo denota economía, administración, ¿verdad? O sea, era una persona que podía usar sus recursos y sacarle el máximo provecho a cualquier centavo o cualquier recurso que llegaba a sus manos. Era un excelente administrador, Claro. ¿verdad? Y si fuera en este caso, vemos en la introducción histórica, según algunos autores dice que terminó pues pobre. Es interesante esto, ¿no? Cómo en sus últimos días termina una persona tan metódica, tan, como usted mismo lo dice, que medía todo. ¿Por qué se cree que realmente que Pero pobre? también era intransigente. Si a él le ofrecían una cantidad de dinero grande, pero si él no estaba de acuerdo, sencillamente no lo hacía, prefería, y era orgulloso. Este era un hombre orgulloso. Dionisio Herrera incluso era vanidoso. De hecho, hasta de su look, ¿verdad? Era bastante estético y al igual que Francisco Morazán, se dejaba atrapar por la moda de la época, ¿verdad? Y era realmente orgulloso. Y sí tenía ciertos aires de superioridad, ¿no? Recuerde que era de los acaudalados de la época, ¿no? Sí. O sea, en el sur, ¿no? Claro, entonces, si a él algo no estaba de acuerdo, si eso significaba quedarse sin dinero, prefería quedarse sin dinero antes de aceptar algo con lo que él no comulgaba, ¿verdad? Él era bastante coherente en su discurso y sus acciones, ¿verdad? Y nunca se vendió como un angelito, ¿verdad? Siempre se vendió como un hombre de ciencia, de ilustración, de pensamiento y de racionalidad, ¿verdad? Entonces, si algo no iba en esa sintonía, definitivamente él no lo aceptaba. Dionisio de Herrera tenía otra característica, era intensamente responsable. Es de estos hombres que usted lo podía ver hasta las 3 de la mañana, teniendo que levantarse a las 6 de la mañana, trabajando, ¿verdad?
Y si tenía que sacar un proyecto adelante y tenía que invertir meses para poderlo sacar adelante, lo hacía, ¿verdad? O sea, él sabía cuándo apretar la marcha, cuándo aflojarla, cuándo alejarse, porque también era una persona que tenía estos cambios, meses enteros en la dinámica social, en las relaciones, y de pronto se alejaba para recomponerse, para producir o reorganizar ciertos aspectos. Así que no me extraña que en algún momento haya dicho no, ¿no? Y preferir morir pobre con su verdad, ¿no? Así que sí es bastante coherente lo que usted dice. Si usted ve las alegorías de él, tiene muchos detalles. Y sus alegorías tienen bastantes rectángulos, trapecios, cuadrados. O sea, él era de su ley, ¿verdad? Las cosas eran en su perspectiva y no en otra perspectiva, ¿verdad? Ahí no había cabida, no era una negociación, ¿verdad? Ni tomar en cuenta tu punto de vista. O sea, yo ya llegué a esta conclusión y eso es, ¿verdad? Entonces, obviamente, este es un carácter fuerte que generaba la confianza de gente poderosa, pero que también le generaba cierto rechazo de decir, no, este ya fue por ahí, no lo podemos convencer, ¿verdad? Fíjese bien, hay algo, el coligamento de una rúbrica es el ángulo que toma cada letra. Por ejemplo, cuando yo voy a pasar de una letra a otra, o voy a hacerlo, entonces hay espacios grandes. Por ejemplo, en la primera N de Dionisio, vemos la N, en medio hay un espacio grande, ¿verdad? Pero a medida que va la firma avanzando, estos espacios se van cerrando, sí, ¿verdad? Se nota. Entonces, esto es se llama una progresión de cierre en el coligamento. ¿Qué significa esto? Actitud combativa, seriedad, análisis, tenacidad, alta autoestima, obstinamiento, ¿verdad? Intransigencia, astucia, conveniencia social y relaciones por interés más que por el afecto, ¿verdad? Entonces, el coligamento de él es poco típico, muy diferente al de las otras firmas de otros próceres de Honduras. Y en este caso, maestra, por ejemplo, una persona así como lo que usted acaba de mencionar, ¿podría tener buenas relaciones con un pueblo? La estrella era Francisco Morazán. Él realmente era más el administrador, ¿verdad? Entonces, él en sí no era un líder llamativo para las personas, pero era altamente efectivo y trabajador, ¿verdad? Entonces, obviamente, una dupla de personajes históricos como nuestros próceres, o un conjunto, ¿verdad?, de estos pensadores haciendo la independencia, era el espacio ideal para él y precisamente él se posicionó en ese espacio, ¿verdad? Y es interesante porque de una u otra forma también él pone a Morazán como secretario de Estado. Ah, claro, porque Morazán era el carismático, el que recibía con una sonrisa, con el que todos querían conversar. Dionisio Herrera era inteligente, brillante, y vio el potencial en Francisco Morazán. Francisco Morazán era el imán de las personas. Tener a Francisco Morazán era un elemento de éxito, ¿verdad? Así es. Así que bien elegido Francisco Morazán por él. Pero no lo hizo por amor de pariente, lo hizo por la conveniencia que le significaba a él tenerlo en ese lugar, porque él no era de afecto, de familia, de cariño. En cambio, Morazán sí era amoroso de su familia, ¿verdad? De sus hijos, de sus mujeres. Él le sobraba amor. Dionisio Herrera era más serio, más formal, un poco limitante en esta cuestión. De hecho, no creo... No lo sé por dato histórico, pero no creo que haya tenido demasiados hijos tampoco. Probablemente una persona, quizás en las cuestiones sentimentales, frío, un tanto frío. Más bien ubicado y quería evitarse problemas. Él era bastante controlado de sus debilidades. Dionisio Herrera no era un hombre al que usted iba a colocarle una fémina para seducirlo y obtener secretos de él. Él no era una persona proclive a esto, ¿verdad? Morazán sí, facilito hubiera caído, ¿verdad? Pero Dionisio Herrera no. Dionisio Herrera, él era
mire, increíblemente estoico, ¿verdad? Le puedo decir estoico y flemático. Más a la flema inglesa de los caballeros de la antigua usanza, Claro. que en sí más cercano a nuestra latinidad, ¿verdad? Él era estoico y flemático, racional, tremendamente pensador, analítico, Bien. fuerte, valiente, Ajá. pero también era aventurero. Y era tremendamente, pero con lo que digo, tremendamente curioso intelectual. Sí, creo que era lo único que tal vez había que medirlo. El con tal de comprar libros, todo su dinero iba para ahí. Vamos a hacer una breve pausa porque si vamos a hablar referente a estas pasatiempos, estos hobbies que tenían estos personajes en esa época. Ustedes no nos cambien, ya regresamos sobre el tema de análisis grafológico de nuestros próceres. Gracias por seguir con nosotros en este programa. ¿Qué pasó entonces? Estamos analizando las firmas de nuestros próceres, de los personajes. Hablamos de Francisco Morazán, Dionisio de Herrera. Y aquí, maestra Patricia Macay, otro personaje ilustre, no solo para Honduras, no solo para Centroamérica, sino para América Latina. Me refiero a el sabio José Cecilio del Valle, otro hombre que Honduras tuvo y que pues, repercutió en la historia de Centroamérica. También nació en Choluteca. Choluteca es un departamento que ha atraído esos grandes personajes a Honduras. Y recordemos que José Cecilio del Valle era primo hermano de Dionisio de Herrera. Por eso Dionisio de Herrera se llamaba Dionisio de Herrera Díaz del Valle. Entonces, gran parte de la vida de Valle, realmente él lo vivió en Guatemala y en México, ¿no? O sea, realmente se fue joven cuando se fue de Honduras, y quien administraba los bienes de Valle realmente aquí era Dionisio de Herrera, su primo hermano. Y también la familia de Valle, sus padres, sus hermanos, sus primos, eran como los que administraban lo que es el departamento de Choluteca. Lo tenemos entre alcaldes, los tenemos entre regidores. Aquí miramos a Valle con su porte de político, de intelectual, de sabio, de académico. Realmente Valle es un personaje que una de las frases de Valle era que él odiaba tener jefes o personas arriba de él que él mismo lo decía, ¿no? que fueran tan estúpidas, decía él, utilizaba esa palabra, ¿no? Y otra de las cosas que Valle acostumbraba era que cuando iba por las calles, él pasaba saludando a toda la gente, pero no dejaba que la gente se le acercara. Él decía que ¿por qué esto? Le preguntaban sus asesores, sus allegados. Entonces Valle decía que él saludaba a todo el mundo porque cada persona que él saludaba en el futuro iban a ser los posibles votantes, ¿no? Y que no había mucho contacto porque así evitaba ser comprado por estas mismas personas. Son personajes que pues, estudiaron fuera. En el caso de José Cecilio del Valle, aquí no había universidades. Nuestra universidad se fundó hasta 1847. En cambio, la Universidad de San Carlos de Borromeo fue la primera universidad de Centroamérica, la más antigua. Aquí tenemos una imagen de cómo fue esta universidad donde Valle estudió. Realmente hoy día está en Ciudad Guatemala. Aquí todos los académicos, los intelectuales de la época estudiaban en esta Universidad de San Carlos de Borromeo. Al igual también estudió don Dionisio de Herrera, también estudió Valle y otros personajes importantes que se fueron formando para llevar a cabo los destinos políticos, económicos y sociales de Centroamérica. Entonces, Valle de siempre era como uno de los pasatiempos, como decimos nosotros, de los hobbies, de las cosas que él tenía, era que compraba muchos libros. Valle estaba al día. Recordemos que tenía la biblioteca más completa de Centroamérica. Por eso él decía, ciudadanos, comprar libros es el gasto más útil. Pero comprar los libros que aconsejan a los hombres de luces, los libros que defiendan la causa de los pueblos, los libros que enseñan a pensar y a decir, los libros que la lectura de una página lo cierra el lector para saborearse con lo que ha leído y prepararse nuevos goces en lo que ha de leer, los libros que cada capítulo nos hagan levantar de la silla y dar saltos y de contentos, viendo nuevos horizontes y nuevos espacios iluminados y nuevas luces. Eso, maestra, es grande, ¿no? Realmente pensarlo de esa forma, verlo de esa forma y en esa época es... Estoy completamente de acuerdo y yo creo que nos quedamos cortos. Así es. Era sabio,
era un hombre en búsqueda de la luz. Correcto, porque Valle era correcto y altamente coherente en su discurso con su accionar. Era un hombre digno. Mire, Valle no era un hombre hipócrita. Él sabía cuál era su posición y la disfrutaba y lo usaba para lo bueno. O sea, él estaba muy consciente que nació con el poder en sus manos, con la posibilidad de educarse, de darse gusto en la búsqueda de la iluminación, y lo hizo. Y es interesante, maestra, porque eran personas que tenían mucho dinero, pero eso no los hizo ver diferentes, porque hay un documento en el que dice que Valle tenía en esa época 1000 cabezas de ganado, o sea que hoy día eso es bastante alto, no digamos en aquella época. Pero a pesar de todo, esta gente se dedicó más a la parte académica, a la parte intelectual, ¿no? Si usted me pregunta a mí qué define al sabio Valle, además de tantas virtudes, para mí es una frase: primero el ser y después el tener, ¿verdad? Él se dedicó a hacer de sí mismo el mejor hombre posible, la mejor mente posible, ¿verdad? El mejor político posible. Él realmente cada día superaba sus propias marcas, no por vanidad, sino que por beneficio de lo que sería nuestra república. Cuando yo agarro esas firmas de Valle, pude analizar dos, más me dediqué en la última, ¿verdad? En la de sus últimos días, porque él ya está con toda la madurez. Yo le voy a decir algo. En Valle, no haberle hecho caso a Valle, ¿verdad? Porque a mí esa firma me lo dice, fue un gran error. Él era el que tenía el máximo análisis, la máxima visión, era un estudioso de la conducta humana. Él no solamente estudiaba como Dionisio de Herrera la filosofía, las ciencias políticas, el saber de Valle era integral. Él tenía una amplitud de intereses científicos como nadie. Al ser estudioso de la conducta humana, él sí entendía, por ejemplo, el papel de la cultura, el inconsciente colectivo, aunque eso no se había definido todavía hasta en 1920. Pero él comprendía estas dinámicas, tal vez no podía ponerles el nombre de cómo se movía la humanidad en nuestra Honduras de aquel tiempo, ¿verdad? Él sí cumplía con uno de los verbos de la psicología, no solamente conocer, observar, manipular, sino que también predecir la conducta humana. Él lograba predecir la conducta humana en base a sus observaciones sistemáticas, ¿verdad? Entonces, no haberle hecho caso a Valle fue un error. Es un ejemplo de que nosotros siempre tomamos muy malas decisiones en nuestro país. No siempre, pero sí la mayoría de las veces. No siempre lo que se ve popular es lo mejor. No siempre lo que atrae a las masas es lo que conviene. No siempre el que grita más o se ve más pintoresco o más famoso es el que tiene la razón. En aquel tiempo, Valle tenía la iluminación, el saber integral, esa capacidad de predecir la conducta, y no la tomaron en cuenta. Prevaleció más la pasión de Morazán, ¿verdad? El convencionalismo de Dionisio de Herrera, y no la sabiduría sobre las habilidades sociales o la política. Desde nuestros inicios ha podido más la política y la habilidad social sobre el conocimiento y la predicción de la conducta humana. Y aquí cabe destacar acá lo que usted acaba de decir. Aquí vemos cómo Valle, al ver lo que está pasando en Honduras, pues finalmente se va de Honduras, va a estudiar, pero finalmente se queda en Guatemala, vive en México, ocupa puestos importantes. Él se da cuenta de que la mentalidad de muchas personas, sobre todo en Honduras, realmente anda muy atrás en relación a sus pensamientos. Seguimos igual. Así es. Seguimos igual, Arnulfo. De hecho, en la comunidad científica y universitaria sigue ocurriendo esto, ¿verdad? Que el que piensa más allá, o al que ha tenido más oportunidades de roce con el mundo intelectual, no se le toma en cuenta. Y siempre un grupo de personas, ¿verdad?, que no es necesariamente ni el más brillante ni el mejor intencionado, el que controla los recursos, el poder y las decisiones
no hemos cambiado mucho, ¿verdad? Sí. No hemos cambiado mucho y qué lástima porque han pasado demasiados años. Pero le digo que poco conocía yo a Valle y al igual que cuando analicé a José Trinidad Cabañas, me he enamorado de Valle completamente. Qué hombre, qué brillantez, qué lucidez, qué coherencia de su decir con el hacer, íntegro, digno, ¿verdad? Pero no vanidoso, no era narcisista en lo absoluto. Así es. Él realmente vivía agradecido de todas las bondades que la vida le había dado y le sacaba el máximo provecho. Y él quería lo mismo para todos, pero no apasionadamente, porque él sí podía medir la factibilidad de las acciones, cosa que, por ejemplo, para Morazán era difícil porque era bastante apasionado. Él era más tirado al ideal y en búsqueda de ideal y ponía su intelecto al servicio del ideal. El sabio Valle no se movía por pasión, se movía por intelecto, por estudio. Y él sí podía predecir la factibilidad, si era posible en determinado momento, determinadas acciones. Y eso lo llevaba a tener en sus decisiones un margen mínimo de error. Cada decisión que Valle tomó era, según la rúbrica, es que, ¿cómo le digo?, impecable en su toma de decisiones. El ejercicio de toma de decisiones de este hombre era formidable. Usted me pregunta si yo conozco uno hoy en día aquí en Honduras como él y le digo que jamás he conocido uno como él, ¿verdad? Ese ejercicio en la toma de decisiones, pudiendo ver la complejidad de aspectos, la multicausalidad y la multifactorialidad, es asombrosa. Cuando analicé esa firma, digo, wow, José Cecilio del Valle, increíble, ¿verdad? Por ejemplo, esta firma de José Cecilio del Valle, si no me equivoco, es cuando él está más joven. ¿Por qué? Porque su fuerza de trazo es la misma del inicio al final. A medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestro trazo inicial es más fuerte y el último es un tanto más débil, ¿verdad? Entonces ahí está la contundencia. Aquí esta es una firma más madura, totalmente con toda la sabiduría, pero ya con algunos años. Usted puede ver que el trazo inicial es más fuerte y luego va dilucidándose al final. Si usted ve, es elegante. Estas alegorías no son cargadas. Ajá, así es. ¿Verdad? No son los cuadrados y los trapecios de Dionisio de Herrera, que era bastante autoritario y muy de su razón. Estos son elegantes. Si usted ve la primera alegoría, después donde dice del Valle, casi son grafos orientales, ¿verdad? Y si usted ve la segunda alegoría, que parece un 3, son grafos arábigos. Y si usted ve la alegoría circular de abajo, griegos. Entonces, hasta para su firma, era un intelectual, José Cecilio del Valle, ¿verdad? Toda su cultura se reflejaba en el momento de firmar. No le gustaba Cecilio. Le puedo decir que ese nombre lo eliminó de su rúbrica, de cuando era joven y cuando era mayor. Cecilio no era un nombre que le encantara, José sí, ¿verdad? Y poner del Valle le gustaba, no era económico como Dionisio Herrera. A él le encantaba poner José del Valle, ¿verdad? Con toda la elegancia. Y como le digo, él era consciente de su posición privilegiada, le encantaba, la disfrutaba y la usaba para el bien. Era un hombre correcto. Y aquí viene la parte del equilibrio, que por eso le digo que es mejor que Morazán y mejor que Dionisio de Herrera. Era racional, intelectual, sabio, tomaba decisiones de la mejor manera, pero también amaba. Esa era una mezcla ideal entre lo que es el raciocinio y el afecto, ¿verdad? Entonces él era leal con su familia, era un hombre bastante serio, amaba a las personas que lo rodeaban y a pesar de que podía dedicarse a grandes empresas, que lo hizo, ¿verdad? Y lo hizo muy bien, pero él no descuidaba a su familia, él amaba a los suyos, realmente quería a las personas, pero también podía tener el aspecto científico
como usted bien decía, de decir, bueno, este es momento de amor, este es momento de ciencia, este es momento de trabajo. Él sabía realmente dividir muy bien su tiempo, administrar sus recursos, sus intereses. Un hombre tremendamente educado, de excelentes modales, ¿verdad? Si usted ve el primer nombre, José, grande, con espacios entre un grafo y otro. El apellido más estrecho, pero igual la letra V del mismo tamaño que la J. ¿Qué significa esto? Significa primero el ser, después el tener. Primero es lo que yo he hecho de mí mismo y luego lo que me han heredado, con lo que yo he nacido. Es admirable, profesor Arnulfo, es admirable la firma de Valle. No le pone el acento a José, ¿verdad? Aún con toda esta grandiosidad, este hombre era humilde. Yo creo que aquí es... No necesitaba reafirmar su identidad. Es increíble, un personaje, ya quisiera yo unos 3 José Cecilios del Valle componen este país en 5 años, profesor Arnulfo. Es una cosa maravillosa, claro, este hombre. Es una persona coherente. Bueno, lastimosamente el tiempo... Iluminado, sabio. Así es. El tiempo es corto, la historia es larga, maestro. Así que nosotros le agradecemos mucho pues, sus análisis. Sabemos que hay muchas cosas más que decir de estos personajes, pero seguimos construyendo esta historia. Mensaje final, maestra. Conocer la historia es conocer lo que somos. En el pasado hemos tenido grandes hombres que pudieron haber cambiado y de hecho cambiaron la historia de Honduras. Tenemos que fijar nuestra mirada en líderes diferentes, en personas diferentes. Esta inclinación nuestra hacia lo popular, a la moda, a lo que a todos resulta agradable, no necesariamente es lo mejor. Hombres como José Cecilio del Valle, si hubieran sido más escuchados en este país, ¿dónde estaríamos? Entonces tenemos que educarnos, buscar la iluminación, ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. José Cecilio del Valle no era un hombre hipócrita, era un hombre de verdad y de razón. Necesitamos más hondureños así. Si nosotros enseñamos a nuestros niños en las escuelas a admirar a hombres como José Cecilio del Valle, José Trinidad Cabañas, créanme que el orgullo de ser hondureño sería inmenso y la persona que se siente orgullosa de lo que es no hace cosas que manchan a su patria o lo manchan a sí mismo. Tenemos en nuestra historia, en nuestra tierra, los mejores ejemplos a seguir, los mejores modelos para modificarnos como nosotros, los mejores hondureños. Y el mejor mensaje que nos acaba de dar la maestra Patricia Mackey. Agradecemos su presencia aquí en ¿Qué pasó entonces? Y siempre invitada, ¿verdad?, para tocar esos temas de mucha trascendencia. Y ustedes, gracias. No olviden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com. Al igual también, pues, vernos en nuestras redes sociales como STV Telebásica. Gracias, soy Arnulfo Ramírez de la Costa y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.